Saludos queridos estudiantes de la Palabra de Dios, qué privilegio nuevamente poder reunirnos para seguir creciendo a través del estudio. Les bendecimos y les agradecemos acompañarnos en nuestro programa Viviendo la Palabra. Este es un esfuerzo que realiza la comunidad ministerial de las iglesias Lifehouse para difundir y divulgar los estudios bíblicos que compartimos con nuestra comunidad de fe. Te invitamos a que si no te congregas en ninguna iglesia, visites algunas de nuestras sedes. Los jueves por la noche, al ser las 7, realizamos este mismo estudio de manera presencial con aquellos que pueden acompañarnos en el auditorio de nuestra iglesia ubicado en Cipreses de Curriabat. Te bendecimos y te alentamos a seguir adelante en una vida de comunión y de crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Continuamos con nuestro estudio, es Introducción al Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias. Ya casi terminamos. Hoy nos corresponde nuestra sesión número 15 y que tiene por título La Odisea, la iglesia tibia. La Odisea es la séptima de las iglesias. Ya hemos estudiado 6. Y en el estudio de hoy y el de la próxima semana completaremos nuestra serie de la introducción al Apocalipsis y las 7 iglesias. Es decir, la Odisea es la última iglesia que nosotros vamos a estudiar. Es la última de las cartas que se encuentra en Apocalipsis 3 como el último mensaje dado a una iglesia. Leamos Apocalipsis 3, versículos del 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cobras tu vergonzosa desnudez, y colibrio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo debo decir, mis queridos estudiantes, que siento alguna nostalgia cuando llegamos a estudiar el mensaje a la iglesia de la Odisea, porque es el séptimo y último de los mensajes. Hemos caminado un trecho juntos, hemos avanzado en nuestro estudio. Y quizás la iglesia de la Odisea debe ser, el mensaje a la iglesia de la Odisea debe ser particularmente relevante, puesto que Dios quiso ponerlo de último. Había un sentido geográfico en aquella ruta a través de la provincia de Asia, por aquella carretera principal, pues la Odisea era la última de las ciudades en que visitar. Pero también hay algo más. Históricamente, o al menos en esta generación de creyentes, hemos relacionado la iglesia de la Odisea como la más cercana a lo que vivimos hoy como iglesia, en el contexto que nuestra iglesia existe hoy en el mundo. Esto no necesariamente es una buena noticia, porque vamos a estudiar que la iglesia de la Odisea es particularmente reprendida. Quizás es la más reprendida de todas las iglesias. Pero vamos a nuestro estudio. Y es que la Odisea, a quien llamamos la iglesia tibia, tenemos que entenderla en el concepto de una enseñanza fundamental del Antiguo Testamento, y es la escogencia de Dios por su pueblo. Y grábate eso en tu mente. A pesar de todo, la Odisea es una iglesia escogida por Dios, es pueblo de Dios. Acompáñame a leer Deuteronomio capítulo 4, verso 37. Dice así: el Señor amó a tus antepasados
y escogió a la descendencia de ellos. Por eso él mismo personalmente te sacó de Egipto con gran poder. Y aquí está Moisés en Deuteronomio, que es un libro de despedida de Moisés, sabiendo que no iba a dirigir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Hace una larga disertación para ratificar el pacto de Dios con Israel en el corazón del pueblo que va a iniciar la conquista. Y así como podemos establecer un paralelismo entre el mensaje de la Odisea y nuestra iglesia actual, también debemos de establecerlo entre la Odisea y el pueblo de Israel. Los vicios, el reproche que el autor de la carta le hace a la iglesia de la Odisea, se parece a lo que nos podría hacer como iglesia hoy y a lo que se le pudo haber hecho al pueblo de Israel. Pero eso está, como les decía hace un momento, en el contexto de que a pesar de todo, Dios escogió a ese pueblo. Dios escogió a la iglesia de la Odisea y gloria a Dios, nos escogió a nosotros como su iglesia. Deuteronomio capítulo 7, los versículos 7 y 8. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, del rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Y es que seguramente aquellos reproches y comportamientos contrarios a la voluntad de Dios que vamos a estudiar en la iglesia de la Odisea se deben, no se justifican, pero tienen como contexto que era la iglesia que Dios había escogido. Dios escoge su iglesia y esa iglesia se comporta, y esa iglesia existe, y esa iglesia se aleja, y esa iglesia se equivoca, pero eso no hace pensar que la decisión de Dios fuera incorrecta. Dios ama a su iglesia, escoge a su iglesia, cumple el pacto como su iglesia, y aún la Odisea, la iglesia tibia, como el pueblo de Israel, eran una iglesia escogida. Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Acompáñame en la lectura. El pueblo de Israel, de ellos, son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Por cierto, amén es una palabra importante en el estudio de la carta de la iglesia de la Odisea, pero lo veremos en el próximo estudio. Alabado sea por siempre y alabado sea Dios que a pesar de las incongruencias del pueblo de Israel, era el pueblo de Israel, era el pueblo escogido y por medio de ellos nos ha llegado toda bendición, incluyendo la más especial de todas, que fue el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. El Señor Jesús nos llega a través de Israel. La Odisea, la iglesia tibia, es una iglesia escogida por Dios. Tenemos que entender esto, porque a veces podríamos, cuando enfrentamos los retos y las inconsistencias que vivimos como iglesia, se nos olvida que a pesar de todo, seguimos siendo el pueblo de Dios, seguimos siendo la iglesia de Dios. Es más, Dios tiene un particular cuidado y a lo largo de la historia siempre ha escogido y ha cuidado su iglesia. Me recuerda aquella figura que veíamos en nuestros primeros estudios cuando en la iglesia de Éfeso el ángel decía: estoy en medio de los candelabros. Y entonces uno se imagina al Señor caminando en medio de los candelabros que son su iglesia, cuidando los candelabros, cuidando su iglesia. Isaías capítulo 5, los versos del 1 al 3. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña, en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar.
Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. Y tal vez hay un detalle aquí que debemos reafirmar, que es una poderosa enseñanza acerca del carácter de nuestro Dios. El tema con la iglesia o con las inconsistencias de la iglesia no es un tema por Dios o no es un tema en Dios. No tiene que ver con un descuido de nuestro Señor, las inconsistencias de nuestras iglesias. Cuando tenemos que juzgar entre la viña que dio uvas agrias y el viñador o el que cuidaba la viña, indudablemente no hay juicio sobre el cuidado de la viña. La viña ha sido bien cuidada. La viña no dio buenos frutos, pero ha sido bien cuidada. Esa es un poco la historia del pueblo de Dios. Dios siempre ha cuidado bien su iglesia y ha sido su pueblo o su iglesia que se ha desviado, ha desvirtuado el cuidado de Dios. Pero repito, aún así sigue siendo la iglesia de Dios. Vamos a Isaías capítulo 48, verso 18, para seguir reafirmando esta doctrina del cuidado de Dios de su iglesia, del cuidado de Dios de la Odisea, a pesar de lo que sea. Isaías 48, 18 dice: si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Qué hermosa ilustración o qué triste ilustración, porque es maravilloso pensar que el correr de un río, ese caudal continuo, refrescante, o las olas del mar que permanentemente están en movimiento, así habría sido la paz del pueblo si hubiera sido fiel a lo que el Señor cuidó de él. Eso pasa con la iglesia. Si la iglesia es fiel al llamado, atiende el reproche, fiel al mandamiento, va a vivir esa paz. Pero no fue así. La iglesia se separó de aquello. No fue un error de Dios, fue una consideración propia de la iglesia. Se separó de eso. Lucas capítulo 3 y verso 34 tiene palabras de nuestro Señor Jesús, donde también en el contexto del Nuevo Testamento y del Evangelio, Jesús se queja de por qué, a pesar del amor mostrado por Dios, el pueblo no fue fiel a aquellos. Lucas capítulo 13 y verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Y seguramente por esto es tristemente célebre la iglesia de la Odisea. Porque nos representa. Representa a este pueblo que, a pesar de los reiterados esfuerzos del Señor por cuidar de su iglesia, por cuidar de su pueblo, la iglesia y el pueblo no ha querido. Esto es, como decía hace un momento, tristemente célebre, que rechacemos el cuidado que Dios quiere hacer por nosotros, que rechacemos el cuidado que Dios ofrece por nosotros. Y el versículo manifiesta una característica del cuidado del Señor por nosotros, por su pueblo, por su iglesia, que es maravilloso. Dice que es insistente, dice, ¿cuántas veces quise? Ustedes saben que es una buena manifestación de la misericordia infinita de Dios, que Él sigue cuidando de nosotros, cuida de ti, te permitió llegar a este momento para que escucharas este mensaje, porque sigue otra vez y otra vez y otra vez tratando de reunirnos para protegernos como la gallina a sus pollitos, para protegernos como pueblo de Dios. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 3, muestra otra faceta de esta parte triste de la historia del pueblo que se refleja en la carta de la Odisea, de la historia del pueblo de Dios que, a pesar de sus cuidados,
rechazan y no cumplen y pierden eso. Y eso produjo una gran tristeza en el corazón del apóstol Pablo en relación a su pueblo original, a su pueblo familiar, que era el pueblo judío. Y en Romanos capítulo 9, versos del 1 al 3, lo establece de una manera muy clara. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Y el apóstol, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, con un entendimiento y una revelación del cuidado de Dios por su pueblo, sufría profundamente por la situación de Israel, de los de su propia raza que habían rechazado, que habían maldecido, que habían abortado de ser pueblo de Dios. Rechazaron a Jesús y al hacerlo así habían acarreado maldición sobre ellos. Pero eso no cuestiona el hecho de que eran pueblo escogido y que Dios insistentemente había cuidado de ellos. Y llega a un punto final este estudio acerca de cómo Dios escoge, cuida, y a pesar de eso el pueblo rechaza y deshonra, y eso es un poco el relato de la iglesia de la Odisea, lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Y este pueblo de la Odisea, esta iglesia de la Odisea, que representa al Israel del Antiguo Testamento y representa también a la iglesia del Nuevo Testamento que somos, es un mensaje que denuncia aquello. Tu conducta te desmentirá. La fe que vivimos, la fe real que vivimos, tiene que manifestarse en nuestras conductas. Tiene que haber un testimonio consistente de aquello en lo que creemos. Dios escogió a su iglesia, escogió a su pueblo, cuidó de su iglesia y cuidó de su pueblo insistentemente. Pero a pesar de ello, el pueblo se separó, se desvió y deshonró. Y esto desmiente que sea gente de piedad. Y dice el apóstol que con aquellos que mantienen este espíritu, ni te metas. Después de haber dado esta introducción de la escogencia de Dios por un pueblo, de la escogencia de Dios por una iglesia y del rechazo de esa escogencia, pero de la insistencia de Dios en cuidarle, iniciemos nuestro estudio del mensaje a la iglesia de la Odisea con el primer elemento con el que hemos estudiado todas las anteriores 6 cartas, y es estudiando el autor. Y por 7ª vez debo decir que el autor de todas las cartas es el Señor Jesús. Pero en cada una de las cartas se manifiestan nuevos atributos que nos permiten entender mejor la naturaleza de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Permíteme compartir las que aparecen aquí en la carta a la Odisea. El autor. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Y en esta descripción encontramos 3 características del autor que vamos a dedicar el resto de nuestro estudio de hoy a desarrollarlas con un poco más de detalle y mayor explicación bíblica. Las 3 características que habla acerca del autor de la Odisea es el amén, es el testigo fiel y veraz y es el soberano de la creación de Dios. Vamos a avanzar en nuestro estudio estudiando estos 3 atributos del Señor Jesús. Vamos a entender entonces la cualidad de ser el amén. Isaías 65, 16. Cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado
de mi vista. ¿Y por qué leemos Isaías 65:16? Porque habla en dos ocasiones del Dios de la verdad. Y cuando utiliza esta verdad en el hebreo original, la palabra que va ahí es amén, o al menos el equivalente lingüístico de amén en lengua original. Es decir, que amén tiene un primer gran significado de verdad, del Dios de la verdad. Esa connotación de que es algo verdadero. Por eso, esa costumbre muy evangélica que tenemos de concluir las oraciones con un amén. Esto es verdadero. Hemos convocado y nos hemos presentado ante el Dios de la verdad, ante el Dios de verdad. Amén, permítame compartir este párrafo con ustedes. Amén es una transliteración de una palabra hebrea que significa verdad, confirmación o certidumbre. Se refiere a lo que es firme, estable e inmutable. A menudo se emplea amén en las escrituras para confirmar la veracidad de una afirmación. Y ahí pueden ver ustedes en la pantalla una gran cantidad de citas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, donde la palabra amén significa confirmar la verdad de lo que se ha dicho. Por cierto, en Reina Valera, amén, que viene de su transliteración griega, se traduce como desierto, es decir, como es cierto, como cuando Jesús decía en una frase muy de Reina Valera, de cierto te digo, ahí lo que está diciendo es amén. Y en la Biblia de las Américas se utiliza en verdad. Es como si Jesús estuviera diciendo, en verdad os digo. Esa es la otra frase traducida. Todo lo que Dios dice es verdadero y cierto. Por lo tanto, Él es Dios de la verdad. Él es Dios del amén. Y esta primera condición de Jesús como autor es el amén, es el verdadero. El segundo atributo del autor de la carta es que Jesús es el testigo fiel y veraz. Y por supuesto que tendríamos que señalar esto de acuerdo a lo que aparece en Juan capítulo 14, verso 6, que es uno de los versículos que más utilizamos para explicar la salvación, el sentido de la salvación a través de Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, que Jesús es fiel y veraz en su camino de salvación. Eso es lo que está hablándonos el autor de la iglesia de la Odisea. El único camino, el verdadero camino, el camino fiel a la salvación es nuestro Señor Jesús. Y qué hermoso entender que Jesús es un testigo fiel y veraz de la redención con la que contamos a través de Él. Jesús es el testigo fiel y veraz de la salvación, de la redención a través de Jesús. Y también debo recordar el tercer de los atributos del autor de la carta, soberano de la creación. Y este me encanta porque es algo que vamos a explicar con un poquito más de textos, pero encontramos primero Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Volvimos a leer el pasaje, porque quiero hacer énfasis en que aquí se dice principio de la creación de Dios. Y este principio, el ser soberano de la creación, significa que es el principio de la creación. Y así lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Dice así, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El principio y el último, dice Nueva Versión Internacional también. El principio y el fin. Alfa y omega, principio y último, principio y fin. Eso es Jesús. Cuando decimos que Jesús es soberano de la creación, quiere decir que Jesús está encima de toda la creación. Jesús es el amén porque es verdadero. Jesús es
el testigo fiel y veraz, porque es el único camino fiel y veraz de redención. Y Jesús es el soberano de la creación, porque toda la creación depende de Él. Juan capítulo 1, verso 3 lo confirma. Dice así: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Qué maravilloso pensar que Jesús no es solamente nuestro creador y salvador, también es creador de todo lo que existe. Es mi creador y creador de todo. Y es mi redentor. ¿Quién más podría ser mi redentor si no es el que ha creado todo? Y permíteme terminar nuestro estudio con una hermosa doxología, un himno de adoración a nuestro Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, el versículo 15 al 17, los versículos 15 al 17. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Y cuando el mensaje a la iglesia de la Odisea establece que mi Señor Jesús, autor de la carta, además de ser el Amén, el testigo fiel y veraz, es el soberano de toda creación, da una amplitud de la obra de redención del Señor. La obra de redención no solo es mi esperanza como creyente de una vida eterna, es el sustento y la coherencia de todo lo que existe. La obra de salvación de Jesús no solo es tu acceso y el mío a la vida eterna, es la única forma de que exista todo, porque en Jesús todo encuentra consistencia. Qué bendición, mi hermano, entender en esa profundidad lo que Jesús ha hecho por nosotros a través de Jesús. Su obra me salva, pero también sostiene y le da coherencia a toda la historia del universo. Gloria a Dios, porque mi Jesús es Amén, soberano de toda creación, testigo fiel y veraz, porque en su mano Él sustenta todo. Querido estudiante de la palabra, te animo a seguir adelante. Recordarte que nos puedes contactar a través del correo electrónico viviendolapalabra@life.cr. Tú puedes escribir tus inquietudes, tus preguntas o aún darnos a conocer que te conectas con nosotros, tu sintonía de este programa. Te bendecimos, mi querido hermano, y te instamos a que sigas estudiando las cosas maravillosas que aparecen en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.